Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, esta semana estamos conversando acerca de la caja de herramientas de Cristo, los dones del Espíritu Santo. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. La práctica de dones la hizo el propio Jesucristo en casa. Ese detalle lo sabemos por la boda de Caná de Galilea, a la cual fueron invitados su madre, él y los discípulos. María lo había visto hacer este milagro en casa. Por eso que ella le dice a los sirvientes que hagan todo lo que él les diga. Con eso entendemos que el maestro comenzó practicando en casa. 2. Es en familia, junto a los hermanos, el mejor lugar para practicar los dones espirituales. Y no en el templo, pues esos recintos siempre fueron usados para diversas razones y menos para la adoración a Dios. Así lo deja claro Isaías capítulo 1 y Mateo capítulo 21. 3. El apóstol refuerza la doctrina y los dones en 2 de sus cartas mientras hacía su tercer viaje apostólico. En el año 55 después de Cristo, la primera carta a los Corintios y luego en el 56 en la carta a los Romanos. 4. El culto a Dios no es una reunión y menos en el recinto llamado iglesia. El culto es nuestro sacrificio a diario y a Cristo, nuestra presentación matutina, y es la base esencial para que Dios se manifieste en nuestras vidas y por consiguiente podamos ejercitar nuestros dones. 5. y último, el ego debe ser doblegado para que la gracia de Dios aflore y los dones reluzcan, pues el ejercicio de los dones no es para sobresalir y menos para menospreciar al otro hermano. Al contrario, son en servicio de los demás integrantes del cuerpo de Cristo, pues el ejercicio de los dones es en el trabajo en equipo, lo mismo que en un equipo de fútbol, el trabajo de cada uno de los jugadores, sus talentos y posiciones en la cancha. Muchas congregaciones, sobre todo las religiosas, no le dan importancia a los dones espirituales, porque su modelo es religioso y no han entendido el diseño de Dios. Los dones son absolutamente necesarios y todos debemos usarlos. Leamos lo que nos dice Pedro acerca de los dones espirituales, el cual a su vez confirma las enseñanzas de Pablo acerca de lo mismo. Leamos 1 de Pedro capítulo 4, del verso 10 y dice: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces, habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10 y 11 en la versión NTV. Miremos lo importante de lo que nos señala Pedro en su primera carta escrita en el año 65 después de Cristo aproximadamente, es decir, 10 años después de la primera carta a los Corintios. Eso quiere decir que el tema de los dones no ha cambiado en 10 años. Sigue diciendo que es relevante y a tal punto que Pedro dice: Dios les ha dado un don a cada uno de ustedes, por lo que deben usarlo en bien de los otros. Sigue siendo la misma finalidad de un trabajo colaborativo, de un trabajo en equipo. Un trabajo que es constante, no es de un día a la semana. Es muy relevante usarlo todos los días si es necesario y en servicio de los demás. Por eso que el ofrecimiento de culto en sacrificio vivo a Dios es todos los días. La relación con Dios no es una vez a la semana, es todos los días,
No puede ser de otra manera, porque si no ejercitas tu don, no creces. Y al no ejercitarse, no puedes colaborar en el cuerpo de Cristo. Por eso que la visión de creyentes pasivas en un recinto, solo adorando y escuchando mensajes, no es parte del diseño divino. El cuerpo de Cristo se mueve, el cuerpo de Cristo se traslada, se expande desde las casas, barrios, sectores y regiones. No existe otra modalidad que no sea esa. La palabra don, usada por Pablo en 1 Corintios capítulo 12, es la palabra griega carisma, que proviene de la palabra charisestai, que significa agradar a otros o hacer favores, y cuya raíz es la palabra charis, que significa gracia. Por lo que un don o carisma proviene de la gracia de Dios. Entonces, la gracia de nuestro Dios, su favor eterno para nosotros, nos regaló un carisma a cada uno por medio del Espíritu Santo. La definición del diccionario dice que carisma es la capacidad de cierta persona de motivar, provocar admiración de sus seguidores gracias al magnetismo que provoca. Entonces, el don o carisma que has recibido de parte de Dios tiene un magnetismo especial, tiene energía, una energía que brota de ti que la gente percibe. El Espíritu de Dios es energía, es una fuerza que nos impulsa, y quien tiene el Espíritu de Dios desprende esa energía, un magnetismo especial, se nota su carisma. Por eso que los dones son carisma, son energía motivadora. Pedro dice, si tienes el carisma para hablar en público, entonces hazlo como si Dios mismo hablara por ti. Eso es con potencia, con energía. Si tienes el carisma para ayudar a otros, hazlo con todas tus fuerzas, con el corazón. Pone tu energía y transmítela a otros. Todo lo que hacemos con nuestros carismas dan gloria a Dios. Esto es más que levantar las manos y dar la gloria. Esto es la acción de ejercer el don. Y la sola acción le da la gloria a Dios. Le agrada a nuestro Padre. ¿Lo vas entendiendo? No se necesita ser bonito o atractivo visualmente. El carisma genera en ti que seas atrayente a las personas. Miremos el ejemplo más sublime de esto, nuestro Maestro. Isaías 53 nos dice, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Isaías 53, verso 2, en la Biblia de las Américas. Jesucristo jamás fue lindo, jamás fue atrayente por su aspecto. Dice que es como la raíz de tierra seca. Miren ese aspecto que él tiene. Pero en él brotaba el carisma. Todos los dones del Espíritu estaban en él y lo hacían irradiar energía. Y fue amado y seguido por miles por sus palabras y sus obras. El carisma del Espíritu Santo no se derramó en ti para que luzcas lindo, sino para que la obra de Dios motivacional de ti promueva energía, una al cuerpo de Cristo, accionen y estimulen a las personas a sumarse. Por eso que el Evangelio predicado en los primeros 3 siglos fue viral, pues abundaban estas cualidades. Los hermanos las ejercían todos los días y contagiaron a muchos. Se estima, según los libros de historia, que en varios millones de personas se convirtieron a Cristo en los primeros 3 siglos. Pese a las persecuciones, pese a los encarcelamientos y a las matanzas de los primeros fieles al Señor. Miremos los 7 dones motivacionales a continuación. El don de profecía es el don que nos sirve para hablar a la eclesía o a la iglesia y a las personas para edificación de sus vidas, para exhortación, que es la acción de instar, mover y motivar a hacer cambios o acciones positivas, tanto para quienes reciben como para quienes les rodean. Y finalmente, para la consolación. El que tiene el don de profecía no se centra en las profecías escritas, sino que el Espíritu le motiva a que hable palabras que edifiquen, exhorten y consuelen. Por eso que quienes tengan este don no pueden profetizar sucesos
que tengan que ver con uniones maritales, con llegada de bienes o fortunas, ni tampoco con palabras condenatorias, pues el don de profecía siempre es en positivo, en ayuda y apoyo al crecimiento. Pablo nos habla del contraste entre el don de profecía, que es motivacional, y el don de hablar en lenguas, que es de operación. Leamos 1 Corintios capítulo 14. Del verso 1 dice: ustedes vayan en pos del amor y procuren alcanzar los dones espirituales, sobre todo el de profecía, pues el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios, pero no a los hombres, y nadie le entiende porque en el espíritu habla de manera misteriosa. Pero el que profetiza les habla a los demás para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. El que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más quisiera que profetizaran, porque profetizar es más importante que hablar en lenguas, a menos que el que hable también las interprete, para que la iglesia sea edificada. 1 Corintios capítulo 14, del versículo 1 al 5, en la versión Reina Valera contemporánea. Observemos los detalles. Pablo dice: el que habla en el don de lenguas habla con Dios y se edifica a sí mismo. Pero el que profetiza le habla a la iglesia, la edifica, la exhorta y la consuela. El don de lenguas es individual, es tu relación con Dios, no aporta al cuerpo de Cristo, pero sí podría aportar a la iglesia sí y solo sí que él mismo tenga el don de interpretar el mensaje, es decir, tenga el don de interpretación de lengua. De lo contrario, no aporta a la iglesia y por ello es poco importante versus el don de profecía. Esto aclara el por qué no todos recibieron el don de lenguas desde el Pentecostés y en adelante, pues hablar en lenguas es un don, no es el resultado tácito de quien recibe la llenura del Espíritu Santo. Eso podría ser y también podría no serlo. ¿Qué pasaría si todos habláramos en el don de lengua? Continuemos leyendo lo que nos dice Pablo. Del versículo 5 dice: hermanos, ¿de qué les serviría a ustedes que yo fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, a menos que les comunicara alguna revelación, o conocimiento, o profecía, o enseñanza? Si los instrumentos musicales, como la flauta o la cítara, no tuvieran un sonido claramente distinto, ¿cómo podríamos distinguir entre la música de la flauta y la música de la cítara? Y si el toque de trompeta resultara incierto, ¿quién se alistaría para el combate? Lo mismo pasa con ustedes. Si no usan la lengua para comunicar un mensaje claro y comprensible, ¿cómo se va a entender lo que dicen? Es como si hablaran al aire. No hay duda de que en el mundo hay muchos idiomas y que ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo no sé lo que significan las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Lo mismo para ustedes, puesto que anhelan tener los dones espirituales. Procuren andar en ellos para la edificación de la iglesia. 1 Corintios 14, del versículo 5 al 12, en la versión Reina Valera contemporánea. Queda claro que no podemos hablar en lengua si estamos en la congregación y tenemos que comunicar un mensaje. Pablo lo explica claramente: no me va a entender nadie si hablo con el don de lenguas. Por eso que este don es personal y para la edificación individual. Entonces Pablo lo dice: procuren los dones que edifican a la iglesia, pues a eso estamos llamados y esa es nuestra vocación. Pablo continúa con un consejo respecto al don de hablar en lengua y dice: por lo tanto, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en una lengua extraña, es mi espíritu el que ora, pero mi entendimiento no se beneficia. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Porque si tú hablas a Dios solo con el espíritu, ¿qué hará el que solamente está escuchando? ¿Qué dirá amén a tu acción de gracias si no sabe lo que has dicho? Tu acción de gracia puede ser muy buena, pero el otro no será edificado.
Doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10.000 palabras en una lengua extraña. 1 Corintios capítulo 14, del versículo 13 al 19, en la versión Reina Valera contemporánea. ¿Es importante el don de lenguas? Claro que sí, pero es individual, no es para la iglesia. Y Pablo prefiere hablar 5 palabras en idioma entendible que 10.000 en lenguas. Por eso que el don en lenguas no es repartido a todos. Al finalizar las diferencias entre ambos dones, Pablo termina diciendo, versículo 22, las lenguas son una señal para los incrédulos, pero no para los creyentes. En cambio, la profecía no es una señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Imagínense a toda la iglesia reunida en un solo lugar y que llegue alguien que sepa poco de la fe cristiana y que sea incrédulo y oiga a todos hablar en lenguas extrañas. ¿Acaso no pensaría que ustedes están locos? Pero si todos ustedes profetizan y entran algún incrédulo o alguien que sepa poco de la fe cristiana, esa persona podrá ser reprendida o juzgada por todos ustedes. Así los secretos de su corazón quedarán al descubierto y esa persona se postrará ante Dios y lo adorará y reconocerá que Dios está realmente en ustedes. 1 Corintios capítulo 14, del versículo 22 al 25 en la versión Reina Valera contemporánea. Está claro que si todos hablamos en lenguas en una reunión y entra una persona nueva, nos va a considerar locos. Por esto que debemos procurar el don de profecía, para que quien entre a las reuniones sea edificado juntamente con nosotros y conozca las maravillas del Evangelio. Pablo deja claro que no estamos para ridiculizar el Evangelio, estamos para mostrar el poder de Dios y no gente hablando extrañamente. Y quiero señalar algo más. La regla que imparte nuestro maestro es por el fruto vamos a conocer, no por hablar en lenguas. Alguien puede fingir las lenguas, puede engañarnos con eso, pero jamás podrá fingir una vida transformada. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por la reveladora palabra del apóstol para nuestras vidas, de entender las diferencias entre los dones espirituales. Te ruego, Padre, que tú nos llenes de tu Espíritu, para que comencemos a hablar de la profecía, para que podamos exhortar, para que podamos consolar, para que podamos edificar el cuerpo de Cristo, para que nos ayudemos unos a otros con la tierna compasión, como nos habla tu palabra, con ese amor que aflora a través del Espíritu en nuestras vidas, que podamos consolar a otros. Cuán importante es hoy día tener palabras de consuelo, de aliento, de exhortación que nos motiven a las buenas obras. Cuán importante hoy día que se levante un hermano u otro para apoyarnos continuamente entre nosotros. Por eso que nos congregamos, para motivarnos, para impulsarnos, no para una reunión de adoración solamente, o para estar pasivos escuchando un mensaje, sino para interactuar, ejercer los dones y que se muestre la gloria de Dios en vidas transformadas, en vidas que tienen el Espíritu Santo. Señor, motívanos en esta hora, renueva nuestra mentalidad, que podamos entender que necesitamos la llenura constante todos los días de tu Espíritu Santo. Llena nuestras vidas, llena nuestros corazones de tu gloria, para que podamos ser elementos, partes del cuerpo de Cristo, miembros que colaboren en este trabajo en equipo colaborativo de la Iglesia y podamos anunciar el Evangelio de manera visible, transparente, para que nos vean, sientan el verdadero poder de Dios. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para mañana, para seguir conversando acerca de la caja de herramientas de Cristo, los dones del Espíritu Santo, y a caminar por el reino. Gracias por ser parte de la expansión del reino. Ya el mensaje se encuentra en 25 países y lo escuchan más de 4.000 hijos del reino. Por eso no te canses y súmate a la campaña de esparcir el mensaje por las redes sociales. Búscanos como Caminando por el Reino
en Facebook y YouTube. Comenta en nuestro Twitter y escucha el programa en Spotify. Suscríbete y sigue nuestros episodios en la red más grande musical del mundo. O bien puedes escucharnos por la web en caminandoporelreino.podbean.com. Ahora somos 4.000 y este año queremos ser 10.000. Da me gusta, comparte y etiqueta a tus amigos. Y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Y estás en mí, tu amor ha cambiado lo que soy. El mundo verá que eres Dios, tu poder va más allá de los cielos. Eres real y estás en mí, tu amor ha cambiado lo que soy. El mundo verá que eres Dios, tu poder va más allá de los cielos. No consigo entender, es un misterio para mí. Aun sin verte, oh Señor, sé que estás aquí. Aunque el mundo te niegue, Señor, tu verdad transforma quien yo soy. Me salvaste y con tu amor me revelaste que eres Dios. De que eres Dios. Eres real y estás en mí. Tu amor ha cambiado lo que soy. El mundo verá que eres Dios. Tu poder va más allá de los cielos. Eres real y estás en mí. Tu amor ha cambiado lo que soy. El mundo verá que eres Dios. Tu poder va más allá de los cielos. El mundo escuchará, eres real, Señor. Sobre mí tu luz brillarás. Eres real, Señor.